Muy buenos días. Es un gusto para el Gobierno Departamental de Rocha hacer un anuncio especial, que es un reconocimiento a un conjunto de trabajadores que durante la parte más dura de la pandemia estuvieron respondiendo a la sociedad. Cuando todos estaban en sus casas o estaban en cuarentenas, había un conjunto de trabajadores del departamento de Rocha, del gobierno departamental, que salían a ponerle el pecho a las balas, que salían a trabajar por la gente, a cuidarnos, a protegernos, porque en definitiva su actividad en cualquiera de sus áreas, el fin era ese. Nos referimos a 3 núcleos de trabajadores. El primero de ellos son los trabajadores de la recolección de residuos, que hicieron un excelente trabajo, que estuvieron en contacto con los desechos ciudadanos día a día, con todo lo que significa ello de peligro de contagios en un mundo de pandemia, y que muchos de ellos, de hecho, terminaron siendo contagiados y vimos raleadas sus cuadrillas en varias oportunidades, pero que nunca pidieron nada adicional y siempre estuvieron al pie del cañón. El segundo grupo es un grupo muy especial, porque la pandemia trajo un problema aunado, que fue el problema del golpe sobre el empleo y de mucha gente que quedó de un día para otro con problemas para las necesidades más básicas, como comer. Y allí el gobierno departamental de Rocha duplicó las partidas alimenticias y se pasó de menos de 1 millar de personas a 2 millares de personas que lamentablemente tuvimos que asistir al frente en los comedores municipales a lo largo y ancho del departamento, en los 8 comedores que hay a lo largo y ancho del departamento, 4 de ellos con el INDA y 4 exclusivamente municipales, atendidos a 100% por el gobierno departamental de Rocha. Allí hubo gente que también día a día, por más que se hizo un mecanismo de viandas y se eliminó la comida grupal, también estuvo ayudando a trabajar, a alimentar a todos esos ciudadanos que fueron golpeados por la pandemia. Y el tercer grupo es el grupo que tuvo que lidiar también con la parte más fea de la sociedad, con el peor momento de la pandemia, cuando alguien moría víctima del coronavirus. Fueron 76 rochenses que se fueron, y allí hubieron funcionarios municipales en los cementerios que tuvieron que trabajar exponiendo su propia integridad física. El gobierno departamental de Rocha les quiere hacer un reconocimiento a todos ellos, y nos parece más que pertinente, porque el resto de los trabajadores municipales fueron medidas obviamente de estrategia para evitar el cierre de las oficinas ante eventuales contagios. Trabajaron un día sí y un día no, por turnos, manteniendo siempre el mismo sueldo a pesar de haber reducido sus jornadas de trabajo. Estos grupos que hablamos nunca tuvieron reducción de jornada, sino que tuvieron que lidiar con la parte más difícil de este mundo de pandemia. Por ello, el gobierno departamental, como un gesto, sabemos que en las sumas no cambian la vida, pero nos parece lo más importante es generar un reconocimiento hacia estos trabajadores y que sientan que el gobierno departamental y que la sociedad toda valora lo que fue su actividad frente a la pandemia. Por ello, hemos dispuesto la creación de un premio único por esta vez, y que no es un componente salarial, sino que es una partida de 7.500 pesos por cabeza que será abonada antes de fin de año a todos estos trabajadores mencionados. Le cedo la palabra al director de administración. Bueno, como decía el intendente, en la época más crítica de la pandemia se tomaron distintas medidas tratando de controlar las posibilidades de contagio, no solo de los funcionarios municipales, sino de la población en general, medidas que nos llevaban a trabajar bajo un régimen de guardia sanitaria, en algunos casos cerrando algunas de las
las oficinas sin atención al público, y cuando así se hacía, como lo decía él, en régimen de guardia sanitaria, dividiendo los equipos entre dos para poder atender las necesidades básicas de la población cuando así eran requeridos. Pero había lugares donde era imposible hacerlo porque no se contaba con la cantidad de funcionarios suficiente como para atender los servicios, que no podían hacerse a medias, digamos, sino que había que cumplir estrictamente, como una de las medidas incluso para controlar la expansión del coronavirus, como era la recolección de residuos. Había que hacerla exactamente igual a como se venía haciendo, y ahí contamos con la colaboración, el apoyo y el compromiso y el esfuerzo de los funcionarios municipales, que tuvieron que seguir trabajando a pesar de la pandemia en el mismo régimen que lo hacían habitualmente, cuando otros tenían un régimen diferenciado, incluso corriendo el riesgo, y en algún caso lamentablemente pasó, de ser contagiados y de contagiar a otros. Por eso la valoración al esfuerzo, al compromiso, a la dedicación de esos funcionarios, adoptando el rol de servidor público, como todo funcionario municipal, hasta con un sentido de pertenencia de que la tarea había que hacerse, y así se hizo. Y lo mismo pasaba en los comedores municipales, donde se había duplicado la cantidad de viandas y la comida había que hacerla todos los días y entregarla como corresponde. Y ahí también el reconocimiento a ese montón de mujeres, en la mayoría de los casos la mayoría son mujeres, estuvieron todos los días trabajando, sin descanso, sin régimen, sin guardia sanitaria. Y el otro grupo de personas de las necrópolis, porque es una tarea que ante cualquier situación había que hacerla, y más allá de que en algún caso se podía fijar alguna guardia, nunca era posible atender solamente con parte de funcionarios, sino que todos tenían que estar afectados. De ahí el reconocimiento a unos 80 funcionarios más o menos en la recolección, y unos 30 en los comedores y otros 30 más o menos en la necrópolis. Por lo tanto, es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, al compromiso de esos funcionarios municipales que en una situación crítica y totalmente desfavorable para ellos, igual estuvieron al frente y cumpliendo con su tarea. Director de Promoción Social, Víctor Páez. Bueno, es un gusto realmente poder participar de esta jornada en la cual estamos reconociendo, creo que de manera más que justa, el trabajo de un grupo de funcionarios. En este caso me cabe destacar a los funcionarios de los comedores, la mayoría, como decía el director de Administración, mujeres, que estuvieron en un momento muy complicado a lo largo de todo este año, afrontando la situación. En algunos de los casos se triplicó el número de usuarios. Con la misma cantidad de funcionarios tuvimos que hacer cargo de esa situación. Y quisiera en este momento aprovechar para reconocer el trabajo de la encargada, Mariela Viera, de Asistencia Alimentaria, que estuvo siempre al firme, en algunos momentos inclusive con funcionarios afectados por el coronavirus, que dieron positivo, en otro caso en cuarentena preventiva, pero siempre se pudo organizar los distintos comedores municipales, los 8 comedores que tiene la Intendencia a lo largo y ancho del departamento, para que pudieran cumplir con esa función. Y de alguna manera creo que más allá del reconocimiento en premio económico, el reconocimiento es justo porque estuvieron desde el primer momento al pie de cañón y con la camiseta puesta de Rocha. Así que a ellos muchas gracias y por supuesto que seguimos contando con ellos hasta que esto de alguna manera termine en algún momento, ¿verdad? Director de Gestión Ambiental, Ramón Lorente. Bueno, si bien el intendente y mis compañeros directores han sido muy claros, yo creo que este es un gran reconocimiento. Si nosotros hacemos una retrospectiva al momento y a la situación y en el tiempo que se dio, porque si bien ahora este tema de la pandemia viene en un proceso de superación y de control, había que desarrollar y desempeñar esas tareas, y el compromiso que tanto los funcionarios de higiene como los funcionarios de necrópolis, como también los comedores,
tuvieron en su momento que no tomaron ni licencia, sino que dieron toda su entrega, ni tampoco trabajaron con el protocolo sanitario. Estuvieron, en materia de licencia, ¿no? Estuvieron siempre presentes, entregando de sí todo lo que fuera posible para que los servicios se cumplieran en tiempo y forma como han sido planificados en tiempos normales también. Director del área de higiene, Milton Lazo. Bueno, buenos días. Mis compañeros y el intendente ya han dicho prácticamente todo. Solo me resta agradecer al intendente este reconocimiento en nombre del personal del Departamento de Higiene, que sin duda es un premio más que merecido, máxime cuando no exigieron absolutamente nada y partió del intendente, de las autoridades del Ejecutivo, este premio. Funcionarios que, como dijeron recién, cuando la pandemia arreciaba justamente y vieron compañeros de ellos quedar por el camino, multiplicaron sus esfuerzos y supieron suplirlos en ese momento sin una queja, sin exigir absolutamente nada, y por lo tanto mi doble agradecimiento al intendente por este reconocimiento. Nada más. Una consulta que tiene que ver con la parte económica, porque obviamente que esto lleva un plus económico, un gasto económico, que si tiene un reconocimiento a lo que fue la labor. Pero la parte económica, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cuánto está dispuesto para este premio a los funcionarios? Hablamos de un minuto, Son aproximadamente 133 funcionarios, 7.500 pesos por cabeza, y la suma es algo mayor al millón de pesos que vamos a dedicar a este premio especial, que no lleva obviamente aportes al BPS, ni deducciones por IRPF, ni nada, porque es una suma por partida no salarial, por decirlo así.